El secreto de San Agustín para unir a Dios con la lógica. ¿Alguna vez has sentido que te obligan a elegir entre la lógica y Dios? Durante siglos nos han pintado la fe y la razón como si fueran enemigas mortales. Un campo de batalla donde tienes que unirte a un ejército, o el de la fría y dura lógica, o el de la fe ciega. Parece que no hay punto medio. O piensas, o crees. Pero, ¿y si te dijera que uno de los pensadores más influyentes de la historia no solo se negó a elegir, sino que encontró la manera de que trabajaran juntas? En medio de este choque brutal entre fe y razón, un hombre propuso una tregua revolucionaria, una idea que redefinió el pensamiento occidental. Este es el secreto de San Agustín para unir a Dios con la lógica y, para entenderlo, primero hay que entender la guerra que él se atrevió a detener. Bienvenidos a uno de los debates más grandes de todos los tiempos. Bienvenidos a mi espacio Tener Fe o la Razón, un canal diferente, donde exploramos los misterios de la Biblia, la historia y la fe, pero también los analizamos desde la razón. Les saluda Dos Santos, esperando que se encuentren muy bien y agradeciéndoles por su apoyo a este proyecto de conocimiento, visto como nunca antes, los misterios de la Biblia. Una historia que ha marcado a la humanidad con una pregunta que sigue vigente hasta el día de hoy: ¿hasta dónde puede llegar la fe del ser humano? Quédate hasta el final, porque descubriremos no solo el trasfondo bíblico, sino también las interpretaciones históricas y lo que significó este acontecimiento para el mundo. ¿Quieres realmente conocer todo esto de la historia muy importante, con su enseñanza, según rabinos, teólogos, incluso filosóficas? Por supuesto serás tú el que decidas la verdad de todo esto. No te lo pierdas. ¿Estás listo? Comenzamos. La historia de esta batalla empieza mucho antes de Agustín, con el choque de dos mundos, la filosofía griega y el cristianismo primitivo. Para los herederos de Platón y Aristóteles, la verdad se encontraba con el logos, la razón y la evidencia. Para ellos, el cristianismo, con su fe en un Dios hecho hombre, la resurrección y los milagros, era simplemente una locura. Por otro lado, para muchos de los primeros cristianos, la filosofía griega era un laberinto pagano, una distracción peligrosa para el alma. Este conflicto creó una grieta enorme. En un extremo estaban los fideístas, que decían que la fe es la única vía y que la razón humana es demasiado débil o corrupta para llegar a la verdad de Dios. Para ellos, intentar entender a Dios con la lógica era como querer vaciar el océano con una cuchara. En el otro extremo, los racionalistas, que defendían que solo la razón puede ser el juez final de la verdad, y que cualquier creencia que no se pueda demostrar, debe ser descartada. Durante siglos, el péndulo se movió entre estos dos polos. Hubo intentos de diálogo, pero la tensión era obvia. O la fe se comía a la razón, o la razón disolvía a la fe. Parecía una guerra sin fin. Y es justo en medio de este caos intelectual y espiritual que aparece nuestra figura clave, Aurelio Agustín, un hombre que vivió esta guerra no solo en el mundo, sino dentro de su propia alma. Su vida es el mapa para entender su solución. El viaje de un rebelde, la vida de Agustín. Para entender la idea revolucionaria de Agustín, primero hay que conocer al hombre. Su vida no fue la de un santo tranquilo, fue un torbellino de pasiones, dudas y una búsqueda desesperada de la verdad. Nació en el año 354 en Tagaste, en el norte de África, lo que hoy es Argelia. Agustín era hijo de una mezcla de mundos. Su padre, Patricio, era un pagano con un genio de 1000 demonios, y su madre, Mónica, una cristiana devota cuya fe se convirtió en el ancla silenciosa de la vida de su hijo. En su juventud, Agustín era brillante, ambicioso y rebelde. Lo mandaron a estudiar retórica, el arte de la persuasión, y se lanzó de cabeza a una vida de placeres y ambición. Como él mismo cuenta en sus famosas confesiones, vivió con una mujer durante más de 14 años y tuvo un hijo, Adeodato. Pero debajo de esa vida de fiestas, ardía una inquietud intelectual que no lo dejaba en paz. A los 19 años, un libro de Cicerón despertó en él un amor profundo por la filosofía, una sed de sabiduría que lo definiría para siempre. Esa sed de verdad lo llevó a abandonar la fe católica de su infancia, que le parecía demasiado simple para su intelecto. Buscando un sistema que le diera respuestas lógicas al problema del mal, Agustín abrazó el maniqueísmo. Esta era una religión que dividía el universo en dos fuerzas opuestas, la luz, el bien, y las tinieblas, el mal. Para el joven y brillante Agustín, parecía una explicación racional y elegante para el sufrimiento del mundo.
Sin embargo, después de 9 años, la decepción fue total. Cuando por fin conoció a Fausto, un famoso obispo maniqueo, descubrió que sus respuestas eran superficiales y no tenían la profundidad filosófica que él buscaba. La razón que el maniqueísmo le había prometido resultó ser un espejismo. Decepcionado, Agustín se fue a Roma y luego a Milán, donde su vida daría un giro de 180 grados. Allí se topó con dos fuerzas que cambiaron su forma de pensar. La primera fue la filosofía neoplatónica, a través de los escritos de Plotino. El neoplatonismo le dio herramientas clave, le enseñó que Dios no era algo material, sino una sustancia incorpórea, el uno eterno. Y, aún más importante, le dio una nueva forma de entender el mal, no como una fuerza opuesta a Dios, sino como una privación del bien, una ausencia, una corrupción de lo bueno. Esta idea fue una liberación para él. La segunda fuerza fue el obispo de Milán, San Ambrosio. Agustín iba a sus sermones para estudiar su famosa elocuencia, pero pronto quedó fascinado por lo que decía. Ambrosio le demostró que la fe cristiana podía defenderse con una profundidad intelectual que Agustín jamás había imaginado. Le enseñó a leer el Antiguo Testamento de forma alegórica, resolviendo muchas de las contradicciones que antes lo habían alejado. Fue la mezcla de su preparación filosófica y este redescubrimiento intelectual del cristianismo lo que preparó el terreno para su famosa conversión en un jardín de Milán en el 386. El viaje de Agustín había sido un largo camino a través de la razón. No la abandonó para encontrar la fe, al contrario, su búsqueda racional lo llevó, paso a paso, hasta las puertas de la fe. Y de esta experiencia vital nacería su revolucionaria solución. El secreto revelado: cree para entender, entiende para creer. Después de recorrer el laberinto de la duda, Agustín no propuso que un bando aplastara al otro. En su lugar, forjó una alianza, una colaboración mutua resumida en dos de sus frases más famosas, que son las dos caras de la misma moneda: crede ut intelligas e intellige ut credas. Vamos con la primera: cree para que puedas entender, crede ut intelligas. A primera vista, esto puede sonar a fe ciega, pero para Agustín, el significado es mucho más profundo. Él sostenía que para entender las verdades más grandes como la naturaleza de Dios o el propósito de la vida, la razón sola no basta, tiene límites. La razón necesita un punto de partida, unos cimientos sobre los que construir. Para Agustín, la fe proporciona esos cimientos. Piénsalo con una analogía. Imagina que quieres ser un gran científico. Primero, tienes que creer en lo que te dicen tus maestros. Aceptas por fe que las leyes de la física que te enseñan son correctas. No pides una prueba de la teoría de la relatividad en tu primera clase. Primero confías en la autoridad de los que vinieron antes y esa confianza te permite empezar a aprender, a usar las herramientas y, con el tiempo, llegar al punto en que puedes entender por ti mismo por qué esas leyes son ciertas. Para Agustín, la fe funciona de un modo parecido. Creer en la revelación divina no es el final del camino intelectual, sino el principio. Es aceptar los datos primarios para que la razón pueda ponerse a trabajar, explorando y comprendiendo sus implicaciones. La fe, en este sentido, ilumina la razón, le da una dirección. Sin esa luz, la razón puede quedarse a oscuras, perdida en la duda. Ahora, la segunda frase, inseparable de la primera: entiende para que puedas creer, intellige ut credas. Aquí Agustín les habla directamente a los que piden un salto al vacío. Él insiste en que la fe no debe ser ciega o absurda. La razón tiene un papel crucial antes y durante el acto de fe. La razón puede y debe examinar el mundo, reflexionar sobre la existencia y evaluar si la revelación es creíble. Prepara el camino hacia la fe. Agustín no esperaba que la gente creyera sin más, él mismo no pudo hacerlo. Fue su inteligencia la que lo llevó a rechazar las respuestas simplistas del maniqueísmo. La razón es la que nos permite distinguir entre una superstición y una fe digna de crédito. Una vez que abrazas la fe, la razón no se apaga. Al contrario, su trabajo continúa, buscando entender cada vez más profundo aquello en lo que crees. Como él decía, la inteligencia es la recompensa de la fe. Este es el secreto de San Agustín, un círculo virtuoso. La fe y la razón no son enemigas, sino dos alas necesarias para volar hacia la verdad. La fe sin razón corre el riesgo de caer en la superstición. La razón sin fe corre el riesgo de quedarse atrapada en la duda o la arrogancia. Juntas, se apoyan y se elevan. Es una tregua, sí, pero es mucho más, es una alianza poderosa. El legado de la tregua. ¿Por qué nos importa hoy?
La idea de Agustín no fue una simple curiosidad de su época. Su síntesis se convirtió en el pilar de la filosofía medieval y sentó las bases para pensadores como Santo Tomás de Aquino. Su pensamiento influyó en la teología, la política y la forma en que entendemos nuestro yo interior durante más de 1000 años. Pero, ¿qué nos dice este pensador del siglo IV a nosotros, en un mundo de inteligencia artificial, exploración espacial y debates en redes sociales? Más de lo que imaginas. La guerra entre fe y razón no ha terminado, solo ha cambiado de uniforme. Hoy la vemos en las discusiones polarizadas entre ciencia y religión, donde nos presentan una falsa elección: o aceptas la evolución o crees en la creación, o confías en el método científico o te refugias en el dogma. El secreto de Agustín nos ofrece una salida a esa trinchera. Nos recuerda que la búsqueda de la verdad no tiene por qué ser un juego de suma cero. Nos enseña que podemos ser personas de fe profunda y, a la vez, de un intelecto riguroso. Nos invita a usar la razón para cuestionar y explorar, pero también nos advierte sobre sus límites y sobre la arrogancia de creer que podemos entenderlo todo por nuestra cuenta. En nuestra vida, la propuesta de Agustín es una invitación a la integración. Muchos sentimos esa tensión: una parte de nosotros busca un sentido trascendente, mientras que otra exige pruebas y lógica. Agustín nos dice que no tenemos que reprimir ninguna de las dos. Podemos y debemos alimentar ambas. Podemos usar nuestra razón para purificar nuestras creencias de superstición e infantilismo, y podemos permitir que nuestra fe nos dé la esperanza y el propósito que la razón por sí sola a menudo no puede proporcionar. La solución de Agustín es, al final, un llamado a la humildad intelectual. Es reconocer que la realidad es enorme y misteriosa, y que necesitamos todas nuestras herramientas para explorarla, tanto el telescopio de la razón como el mapa de la fe. Claro que este debate no se cerró con Agustín. Sigue más vivo que nunca. Y por eso, quiero saber qué piensas tú. ¿Son la fe y la razón enemigas irreconciliables, aliadas necesarias, o algo completamente distinto? ¿Crees que la propuesta de San Agustín sigue siendo válida hoy? Déjame tu reflexión en los comentarios, porque este es un diálogo que construimos entre todos. Conclusión. La historia de San Agustín es la de un hombre que viajó hasta los confines de la razón y descubrió que el camino no terminaba allí, sino que se abría a un nuevo horizonte. Él no vio un muro entre la lógica y Dios, sino un puente. Su secreto no fue una fórmula mágica, sino una profunda comprensión de que los seres humanos anhelamos tanto entender como creer. Al final, San Agustín no nos obligó a elegir. Nos dejó un desafío mucho más fascinante, el de atrevernos a usar ambas alas para intentar volar. Gracias por acompañarme en este recorrido por uno de los hombres más enigmáticos, religiosos y profundos de la historia. Si este contenido te hizo reflexionar, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video para que más personas puedan unirse al debate. Nos vemos en Tener Fe o la Razón, el espacio donde cuestionamos, aprendemos y descubrimos juntos. Y no olvides: haz el bien y no mires a quién.